9:04 en este su espacio El Sol de los sábados y culminamos la ronda de comentarios con nuestro coordinador, el titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez. Gracias, Susi. Miren, la sociedad dominicana vive en un estado de impaciencia. Y nosotros lo hemos venido hablando desde hace algún tiempo. De hecho, cuando la actual gestión de las autoridades gubernamentales inició, nosotros hicimos un comentario en el que mucha gente tal vez no le puso atención porque entendía que no era lo suficientemente objetivo. Sin embargo, el tiempo va diciendo lo contrario. Y hablábamos de que para poder hablar del posible éxito de la gestión gubernamental del Partido Revolucionario Moderno, teníamos que focalizar las atenciones o las advertencias hacia las posibles cohesiones que se podrían generar en la sociedad dominicana. Primero hablábamos del tema de salud, educativo y económico en términos, digamos, en una bifurcación en términos binarios. Esa era la primera triada. Pero la segunda triada, que me parece la más importante, era la cohesión social, gubernamental y partidaria que tenían que gestionar los líderes, no solamente de la gestión gubernamental, pero también de ese partido. La gestión de la cohesión social ha sido difícil y muy probablemente no estén en capacidad de poder gestionarla de cara al año 2024. Por los procesos semánticos y semióticos que se dieron durante la campaña electoral, es decir, los discursos que se utilizaron, que tal vez eran necesarios para ellos poder ascender al poder, fueron mucho más que virulentos. Y cuando usted utiliza eso para poder justificar su ascenso, también tiene que tenerlo en cuenta para cuando la gente lo vaya a utilizar para justificar su descenso. En ese sentido, no hemos visto nosotros ningún esfuerzo, digo en el sentido semántico, en el sentido de la línea discursiva, de la línea narrativa, de poder gestionar algún tipo de cohesión social que procure el sosiego, la sobriedad de la actuación del pueblo dominicano. Hablábamos de la cohesión gubernamental. Uno no quiere utilizar términos jocosos, mucho menos en días como el de hoy, pero leía en Twitter una persona que decía, bueno, pero es que algunas autoridades deberían por lo menos hacer un grupo de WhatsApp para que se comuniquen las actuaciones que van a estar llevando a cabo. Una de las principales amenazas que ahora mismo tenemos en la República Dominicana es el tema de la delincuencia, que de hecho en las más recientes encuestas salen en los principales lugares. Hemos visto cómo se tuvo que acudir a medidas que se habían ya tomado en el pasado y que aunque previamente habían sido criticadas, todos sabemos que eran unas medidas paliativas que se utilizan por este y por cualquier otro tipo de autoridades. A pesar de eso, no es verdad que se ha notado una reducción del 25%, como pude leer en la prensa en días anteriores, porque la delincuencia no es estática. La delincuencia concita otros escenarios y otros actores. Y mientras hay una política pública, o más bien una acción paliativa por parte de las autoridades en torno a un problema específico de la sociedad, ese problema puede mutar hacia otras partes de la sociedad también en los que encuentre espacios. Y hay que tener una actitud no solo de reacción, pero también de prevención para poder focalizar las acciones posterior a la implementación de la acción inicial. La tercera cohesión de la que nosotros hablábamos era de la cohesión partidaria. El partido de gobierno celebró unas asambleas, celebró un congreso en el que hay que tener muchas cosas claras. Ya decía Bosch que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y las que no se ven son más que las que se ven. Ese partido pasó de tener 17 vicepresidentes a solamente 3. 21. ¿Cuántos? 22. 21. De 21 a solamente 3. El restante de vicepresidentes, el restante de autoridades, que muchos de ellos actualmente son ministros o directores generales o legisladores con una alta preponderancia, se encuentran en un vacío de autoridad institucional. Y ese vacío o esa ausencia de autoridad institucional tiene una reacción por parte de esas personas que son autoridades y funcionarios gubernamentales o legislativos o municipales en términos nacionales. ¿Cuál ha sido la gestión entonces de cohesión en torno a esas realidades? Otra parte, y ya finalizando, es
el tema de la gestión económica. El sábado pasado nosotros hablábamos de las medidas que venía tomando el Banco Central, que son medidas que vienen tomando todos los bancos centrales del mundo. Y sobre todo que la Reserva Federal de los Estados Unidos también aumentó la tasa de interés, el encarecimiento de la moneda, pero todo eso reduce las prácticas económicas y sobre todo reduce el poder adquisitivo de la gente por la inflación que puede generar una estanflación por las medidas que se utilizan, como por ejemplo el aumento de la tasa de interés. Pero eso es más significativo en los quintiles más bajos, en donde hay mayor pobreza en la República Dominicana. Si usted entiende o si el Banco Central estima que la inflación ha, digamos, generado una reducción del 20% de la capacidad adquisitiva que tiene la gente, en los quintiles más bajos llega inclusive hasta el 36 o 40%. Es decir, por cada pobre que se ganaba 100 pesos, ahora ve reducido esos 100 pesos a el valor real, que es 60 o 64 pesos. Es decir, pierde 36 pesos. Entonces, el aumento de la protección social debe de visualizarse en este tipo de escenarios. Finalmente, hay que hablar de cómo la pobreza, luego la educación, también generan la delincuencia. Recordar que venimos de un confinamiento excesivo y abusivo, en el que la gente también no gozó de un equilibrio mental necesario como para poder reaccionar ante estas situaciones de adversidad. Como bien dicen los estadounidenses, se aproxima un huracán económico que nos pudiera llevar a una posible recesión, sin pensar en la idiosincrasia del dominicano, que como decía Juan Bosch en Composición Social Dominicana, el dominicano piensa con el bolsillo y con la barriga. Por lo que esto podría degenerar en posibles cuestionantes de la sociedad, sobre todo al preguntarse, ¿será que tenemos la solución en manos del problema? Cambio y fuera. Eso te lo sabe.